Buenas noches a todos. Eh, Creo que un poquito nos confundió el horario. En México son tardes y bueno, pero son las 8 de Panamá, ¿no? Para mí es un placer formar parte del Comité de Rehabilitación Basada en la Comunidad, de parte de nuestro líder de comité, que es el doctor Alberto Loyola. Me permitió que les hiciéramos como algunos conceptos básicos de rehabilitación basada en la comunidad. El comité no es un comité, digamos, antiguo, es un comité de nueva creación, pero yo creo que la visión de la rehabilitación basada en la comunidad pues engloba prácticamente todo lo que un médico rehabilitador debe de hacer, ¿no? Más allá de solamente la atención clínica con el paciente, ¿no? Rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia de desarrollo comunitario que va a buscar la rehabilitación, la igualdad de oportunidades e integración social de las personas con discapacidad, involucrando no solamente a la persona con discapacidad, sino a la familia, a organizaciones, comunidades, servicios gubernamentales y no gubernamentales, ¿no? El enfoque y los objetivos, por eso también es la plática, es promover la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida y pues esto incluye la parte también sexual. Reducir la pobreza y discriminación que tienen las personas con discapacidad mediante un enfoque integral que no solamente veamos la parte de la salud, la educación, el trabajo y los aspectos sociales. El empoderamiento de las personas con discapacidad para que participen activamente en la toma de decisiones, tanto a nivel individual como en la vida comunitaria. Que participen de manera activa en su comunidad, sus familias, en organizaciones que sean líderes comunitarios, que promuevan, eh, que sean ellos como la voz hablante para obtener sus servicios de salud, de educación, trabajo y social. Y otra parte que también nosotros vemos y que es muy común en nuestros países de Latinoamérica es que la rehabilitación basada en la comunidad promueve la descentralización de los servicios, sobre todo de salud, ¿no? Porque solamente algunos servicios están muy centralizados en la capital, ¿no? La plática del día de hoy para mí es un gran placer presentarla, o sea, la verdad es que yo he tenido. Creo que le hemos perdido a Gabriela. Eso es lo malo de la tecnología. Yo hablando sola. Y yo pensé, Yo puse en el chat que te esperábamos unos minutitos. era para que tuvieras más público. Muy bien, Gaby, la estrategia. Y hablando y demás, pero bueno. Este, bueno, pero les hablaba, para mí es un gran placer Todavía presentarte. hubiese sido, No sé, imagínate.
No sé en qué parte se Entonces cortó, ahora hay que pero dejarlo bueno. a ellos, Robana, y ahora no se le puede decir nada. Sí, Perdón, hay un, creo que hay un voy micrófono a abierto, ver no te qué escucho, micrófono Gaby. está prendido Sí, un para, punto. Vamos para todos lados. yo creo que hay que cerrar los micrófonos que están prendidos. Bueno, les estaba hablando un poquito acerca del currículum de la licenciada Mariela y bueno, la verdad es que es un currículum muy amplio. La verdad es que eh, aparte de que ella es educadora sexual, de que también tiene pues la diplomatura en educación sexual integral, el posgrado de sexualidad con perspectiva de discapacidad, ya tiene la maestría de gestión de políticas públicas en discapacidad e inclusión social y ha participado como asesora en educación sexual e instituciones como en centros de día y centros de rehabilitación y escuelas especiales. Es directora y coordinadora de diplomatura sobre autismo y educación sexual integral en la Universidad del Rosario. Es miembro del Comité Científico de la Fundación Neurodiversidad y representante académica latinoamericana del Grupo Internacional Sustainable Abilities y co-creadora de la marca de Saxabilidad. También es ganadora del premio de investigación de la Fundación Gray Nielsen. Y bueno, pues dentro de sus publicaciones, pues tiene múltiples libros y guías sobre feminismo, educación sexual integral y de la discapacidad y artículos científicos, sobre todo con Asia. Y bueno, pues una colaboradora incansable con Meli, yo a las dos las admiro mucho. Yo no sé de dónde sacan tanta energía y tiempo para hacer tantas cosas, pero bueno, les decía que como parte de nuestro comité de rehabilitación basada en en la comunidad, pues lo que queremos es eso, ¿no? Empoderar a las personas con discapacidad y sobre todo que sean visibles sus derechos y que ellos puedan luchar por sus derechos y que la demás gente los vea. A veces me causa mucho pesar que hasta los propios médicos rehabilitadores no los vemos con sus derechos sexuales o les da pena, ¿no? Y yo creo que el principal cambio que tenemos que hacer es con nosotros, con los médicos de primer contacto, ¿no? Si nosotros no rompemos esas barreras y esos tabús, aquellos tienen una sexualidad y tienen todo el derecho de expresarla y nosotros debemos de ser sus aliados para que ellos pugnen por estos derechos. ¿Quién más lo va a hacer, no? Entonces, pues te dejo, yo creo que es tuyo y estoy, sé que como siempre va a ser una plática grandiosa. Bueno, muchas gracias, Gaby. Espero que se me escuche bien. Cualquier cosa me avisan. Sí, les voy a pedir, por favor, que habiliten los micrófonos cuando lo deseen. En realidad, esto no quiero que sea una exposición acartonada, como decimos aquí en Argentina, académica, sino que sea una conversación, o que la pensemos, ¿no? Como una conversación de un equipo profesional. Así que siéntanse con la absoluta confianza de habilitar los micrófonos y que conversemos, ¿sí? Yo igual les traje una presentación para ordenar un poquito la conversación de hoy. Agradecer, Gaby, todas tus palabras. Tuvimos nuestros lindos recuerdos, ¿no? Y nuestros encuentros ahí produciendo la guía de sexabilidad, esa formación también que hicimos en un momento crítico, ¿no? De las personas que fue la pandemia. Pero bueno, tengo hermosos recuerdos tuyos también. Aquí en Argentina son las 9 de la noche, así que bueno, agradecidísima porque siempre festejo y celebro estos espacios en donde la sexualidad también se pone en palabras, ¿no? Sí, obviamente como hablaba con el doctor Adalberto en la previa, yo soy educadora y bueno, les vengo a traer otra perspectiva, si bien trabajo en el ámbito de la salud, gracias a mi formación académica que es licenciatura en educación para la salud. em, Mi corazoncito, como siempre digo, está puesta en la herramienta maravillosa que tenemos y que es la educación, ¿no? Y obviamente en la temática que tiene que ver con la educación sexual. Voy a tratar de ser breve con la presentación para que después podamos habilitar esto que les decía, ¿no? Los micrófonos que vayamos conversando, ¿no? Porque creo que traer las propuestas, traer el día a día, ¿no? Que las y los profesionales tenemos en relación a nuestras disciplinas y, por supuesto, en relación a la sexualidad y la discapacidad con todo lo que esto conlleva. Y digo porque siempre me gusta describir que ha sido muy cruel la historia de la discapacidad en relación al goce, al placer,
a la afectividad, al erotismo. Y digo ha sido cruel porque, bueno, hemos estigmatizado tanto a las personas con alguna condición o en alguna situación de discapacidad que le hemos negado la posibilidad de ser ese sujeto o esa sujeta sexual que todos somos, ¿no? Por la dimensión humana misma que tenemos que nos hace seres sexuados. Así que bueno, vamos a tratar de desandar un poquito eso. Si puede ser, Gaby, yo voy a compartir pantalla. Eh, Ustedes me dirán si se ve. Vamos a ampliar un poquito y les voy a contar quién es la Listo. persona de la imagen. Bien, ahí está. Ahí lo pude ampliar un poquito. Me decís, Gaby, si se ve, si pasa bien. Sí, Perfecto. sí se ve bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, agradecerles nuevamente y abrimos con esta imagen. Esta imagen es una fotografía de Franco. Quiero contarles que algunas de las imágenes que van a ver tienen que ver con una muestra fotográfica que tengo el orgullo y el honor de ser una de las directoras, que surgió en el 2018. Nos interpelaba mucho por qué los cuerpos de las personas en situación de discapacidad no eran cuerpos que la fotografía tomaba como eróticos, ¿no? Como atractivos, como sensuales. Bueno, y convocamos a personas con discapacidades que conocíamos, que les gustó el proyecto, y surge esta muestra fotográfica que se llama De Luchas y Goces. El nombre obviamente lo eligieron ellas y ellos. Con algunas personas con discapacidades todavía aún sigo trabajando. Él es Franco, como recién les comentaba. Él nació con síndrome de regresión caudal y bueno, su condición ha hecho que de alguna manera se sienta, ¿no? Invisibilizado y discriminado, sobre todo en esto que vamos a hablar hoy, que tienen que ver con los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. ¿Sí? Sí, Sí, Marcelo, te escucho. No sé si querés decir algo. Bien, no hay problema con que habiliten el micrófono, por eso hice silencio pensando que querían preguntar algo, no hay ningún problema. Bueno, abrimos con Franco y creo que es bastante irresponsable, y esto lo digo siempre cuando asesoro a los equipos terapéuticos de centros de día, de centros de rehabilitación, de centros educativos terapéuticos. No sé si en sus países se llamarán exactamente igual, pero bueno, yo trabajo con los equipos asesorando en educación sexual. Y siempre les comento esto de que somos bastante irresponsables las y los profesionales cuando hablamos de la sexualidad o aconsejamos en relación a lo sexual a una persona sin haber hecho un repaso de nuestra propia biografía sexual, ¿no? Para mí es una herramienta maravillosa el poder darnos vuelta y recordarnos, ¿no? Recordarnos cómo fuimos criados, qué cosas nos han marcado, ¿sí? En el desarrollo, quiénes fueron esas personas que nos hablaron amorosamente o nos violentaron, recordando también esos recuerdos que a veces son maravillosos y otras veces son muy tristes, muy angustiosos. Digo que tiene que ver con nuestro hacer, ¿no? Tiene que ver con nuestro desarrollo. Entonces, digo, hay un repaso de nuestra propia biografía sexuada que tenemos que hacer como profesionales antes de ponernos en la situación de hablar de la sexualidad de un otro o de una otra, ¿no? En este caso, pensando quizás ustedes en aquellas personas con las cuales trabajan en el ámbito de la rehabilitación. Me parece que es un ejercicio esto de recordarnos que no es fácil, que es encontrarnos con ese antiguo yo, ¿no? Esa imagen que ven allí es esa Mariela de 5 años, que hoy se convierte en esta profesional, pero intento siempre recordar esa Mariela de 5 años que era traviesa, que hacía renegar a sus padres, que no le gustaba que la peinen, que andaba muchísimo en bicicleta, que compartía horas con mi abuelo. Digo, estas cosas que hacen a nuestra historia, ¿no? Y que tienen que ver también con una historia que no se aleja de lo sexual. O sea, todo lo que hacemos está atravesado por nuestra sexualidad. Es imposible pensarnos sin pensar en esta dimensión humana que es el ámbito de lo sexual, ¿no? Entonces digo, hay un repaso que tenemos que hacer para poder despejarnos también de los prejuicios, de los mandatos, de los mitos, de todas esas falsas creencias con quizás que justamente nos hemos desarrollado con esas imposiciones, ¿no?
con esas ideologías muchas veces, ¿no? Que también nos atraviesan eh, y que tienen que ver con nuestra crianza. Entonces, me parece que, Ya vino. digo que es un acto de... Sí, Ceci. Sí, Ceci, ¿querías decir algo? Ceci Linares. Bien. Em, Entonces, las y los invito a que puedan hacer este repaso de sus propias biografías. Yo siempre me gusta pensar en estos ámbitos, ¿no? De repensarnos. Primero en las propias, ¿sí? En una voz singular, si se quiere. Después pensar también las biografías sexuadas que aparecen con la disciplina, ¿no? Cuando nos impregnamos de la profesionalidad, digo yo. Cuando aparece la disciplina que elegimos, aquella que la que le dedicamos este tiempo y empeño, también nos impregna de una forma de pensar la sexualidad muy distinta quizás a la propia, ¿no? A la que habla esa voz en singular. Después, por supuesto, la biografía sexuada que aparece en las instituciones, o sea, cuando habitamos las instituciones, sean centros de rehabilitación, sean hospitales, sanatorios, escuelas inclusive, hasta la propia familia, les diría. Ahí también en estas instituciones aparecen otros actores que vienen impregnados de otras biografías sexuales. Entonces, me parece que ahí hay un encuentro, ¿no? Que hace a lo institucional que también hay que poder repasarlo, ¿no? Hay que poder analizarlo y en detalle. Por supuesto, después aparecen las biografías sexuadas también de las y los familiares, ¿no? De aquellas personas con las cuales nosotros trabajamos. Y en último lugar, ustedes me dirán, Mariela, ¿por qué en último lugar a las o los pacientes, concurrentes, usuarios del servicio que ustedes presten? Em, Me parece que hay una forma prolija de hacer un repaso muy sentido de quiénes somos sexualmente hablando desde esto, ¿no? Desde lo singular, desde la profesión y desde la institución, que nos hace justamente ponernos en eje, ¿no? Colocarnos los mismos lentes para observar la sexualidad de ese otro o de esa otra. Una vez que esto está prolijamente revisado, ahí sí poder abordar eh, a las o los pacientes, poder abordar a las familias, poder acompañar y generar justamente estos dispositivos de acompañamiento y de apoyo que se necesitan para poder responder inclusive, ¿no? Y habilitar la pregunta en relación a lo sexual. Entonces, creo que las y los voy a invitar también a que piensen qué es la sexualidad para ustedes, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, se nos viene muchas veces a la cabeza, por eso digo, es tan importante esto de poder repasar nuestras propias historias. Yo cuando pienso en sexualidad, inmediatamente pienso en aquellas cosas que me prohibían decir, me prohibían hacer, o sea que todo en relación a lo sexual estaba mal o no estaba bien visto, ¿m? Para determinadas edades, para determinadas quizás hasta culturas y formas de pensar, ¿no? Entonces, me es o me fue, ¿no? A medida de que fui transitando esta especialización y empecé a creer que era quedándome en el trabajo con las y los profesionales, en pensar una sexualidad alejada inclusive hasta de la OMS, ¿no? Donde nos dices es una dimensión humana. Está perfecto, hasta diríamos que son definiciones de manual, ¿no? Pensar la sexualidad como una dimensión humana. Entonces empecé a buscar referentes profesionales aquí en Argentina que me trajeran a poder pensar la sexualidad también en relación a la diversidad, porque yo entendía que cuando trabajaba con personas con discapacidades aparecía un abanico enorme de diversidad, ¿no? De diversidad en relación a los cuerpos, a las formas de pensar, a las formas de comprender el mundo. Y entonces encuentro a Gabriela Usal, médica, clínica, sexóloga, y Esther Díaz, que es una filósofa argentina muy conocida, digo porque sé que estoy hablando con profesionales de Latinoamérica y quizás no las tienen como referentes o no las conocen, pero bueno, son dos mujeres maravillosas que han escrito sobre sexualidad y que para mí esas palabras que ellas transmiten en su escribir me fueron muy útiles para pensar o para alejarme de una sexualidad muy normada, ¿no? Muy hegemónica,
y poder darle lugar a una sexualidad mucho más diversa como traen las personas con discapacidad. Y fíjense en esto, ¿no? No lo voy a leer todo, por supuesto, esta presentación está a disposición de ustedes si las necesitan, si la quieren, para que después puedan encontrarse en algún momento con ella más tranquilos, pero miren lo que viene a decir la doctora Gabriela Usal, ¿no? En relación a la sexualidad. Habla de sustrato, de representación del cuerpo, habla de lo plural, habla de la sexualidad como un proceso plástico, nada que es blindado, nada que es lineal. Habla de las múltiples fachadas que tiene esta sexualidad, ¿no? Y habla del placer, de la identidad, de la orientación sexual, de los roles. Y creo que esto para mí es maravilloso, ¿no? Ella dice, la sexualidad es ir siendo en el mundo, ¿no? Entonces, pensando también un poco en lo, proyectando un poco a la discapacidad, ¿quién puede prohibirle a otra persona, ¿no? En esto de ir siendo en el mundo. ¿Cómo prohibimos que el otro sea en el mundo, ¿no? Y termina diciendo que la sexualidad para ella es la estética de la existencia. Fíjense cómo salimos de conceptualizaciones más acartonadas, ¿sí? Si se quiere, más estructuradas, y abrimos un abanico, una dimensión mucho más amplia de poder pensar lo sexual. Y Esther Díaz, como les dije, doctora en filosofía argentina, tiene muchísimos libros escritos con respecto a la sexualidad. Para mí hay uno que es maravilloso, que es La sexualidad y el poder, que también está digitalizado. Si lo necesitan, me lo piden, por favor. Pero ella habla de la sexualidad como un conjunto de prácticas, ¿no? De sobreentendidos. Y fíjense, ustedes que están en el mundo de la rehabilitación, cuántas de estas cosas hacen a lo diario, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con una sexualidad que quizás no está expresada en palabras, pero sí en susurros, en secreciones, muchas veces en silencios, en gestos corporales? Sexualidades que se prolongan a través de los perfumes, de los aromas, de las temperaturas, de las texturas, de la música, ¿no? Entonces digo, fíjense cómo podemos ver una expresión de lo sexual mucho más amplia y no pensar que lo sexual tiene solo que ver con los genitales, ¿no? Bueno, aquí en Argentina tenemos una ley, y cómo no traerla, una ley nacional que es la 26.150. No sé si en sus países después cuando termine la presentación y charlemos me contarán. Es una ley de educación sexual integral, nosotros aquí le decimos coloquialmente ESI, que es justamente la abreviatura. Y por supuesto, esta ley es del año 2006, aún, ¿sí? En el 2025 tenemos dificultades para que esta ley No, no, de bájese, educación bájese, sexual integral ya. se Vámonos, venga, implemente venga, como venga, corresponde en las véngase, escuelas. véngase, Sí, Ceci, ¿querés decir algo? venga, vámonos, venga. Iliana, digo porque hay micrófonos abiertos que escucho y no sé si quieren comentarme algo o se les han activado Ya, los micrófonos. Yo creo que véngase. los tienen activados. A ver, Ceci, por favor, puedes cerrar tu micrófono, Iliana, y ya cuando comentemos los abrimos, por favor. Bien, gracias, Gaby. Bueno, les decía de la Ley de Educación Sexual Integral, que también se pronuncia, si bien es una ley de educación justamente sexual que está pensada para las escuelas, yo a lo largo del tiempo y dedicada a educación he tomado herramientas y contenido de la Ley de Educación Sexual Integral y la he llevado a los ámbitos terapéuticos. Inclusive cuando hablo de prevención de salud sexual, hablo desde la Ley de Educación Sexual Integral de aquí en Argentina. Y bueno, la ley también dice, ¿no? Por supuesto, se pronuncia en relación a qué es la sexualidad y habla de un factor fundamental de la vida humana, pero es interesante, sobre todo la última parte, donde ven allí que dice la sexualidad incluye aspectos biológicos, aspectos psicológicos, sociales, culturales, éticos y también jurídicos. Fíjense cómo seguimos, yo siempre digo, hago este gesto con las manos, digo, cómo se sigue abriendo el abanico de pensar lo sexual no solamente desde lo genital, ¿sí? Como quizás nos hemos criado, ¿no? Pensando que lo sexual tiene que ver con lo genital, con un coito, con penetración, y nos alejamos de esto y vemos una sexualidad, justamente como la misma palabra lo dice, en una dimensión mucho más integral. De aquí nos alejamos, ¿no es cierto? No es que la sexualidad no tenga que ver con la genitalidad, en este material maravilloso, es un material japonés que se llama Yunga,
No sé si ustedes lo conocen, pero es un material artístico muy, muy bello para trabajar la genitalidad y para trabajar también una construcción de lo sexual alejado muchas veces de la genitalidad. Digo porque no todas las personas con discapacidades pueden disfrutar de sus genitales como hegemónicamente nos han impuesto. Eh, pero digo, la genitalidad solo es una pata más, ¿sí? Digo yo, un eje más de la sexualidad. Pensemos en una sexualidad como, bueno, ahí lo expreso, digo, después de tantos años dedicada a esto, si no puedo tener una definición, una conceptualización de sexualidad propia, sería también un acto de irresponsabilidad, ¿no? Pero entiendo que para mí, para no leerles todo, la sexualidad se construye, ¿no? Si bien nacemos con un sexo biológico, después hay el mundo de lo sexual lo construimos en el día a día, lo construimos con esas emociones que nos atraviesan, con los sentimientos, con las actividades y las dinámicas, con las otras y los otros con los cuales nos comunicamos. Eh, Digo yo que es una construcción infinita, ¿no? Que tiene que ver con identidades, con incógnitas, con pasiones, eh, con aciertos y desaciertos también, ¿no? Se construye dependiendo también de las etapas de desarrollo, de las experiencias que vamos viviendo. Y para mí la sexualidad es justamente eso, una revelación primero subjetiva y después política y colectiva. Bueno, como profesionales tenemos que poder determinar desde qué modelos trabajamos. No los vamos a mencionar, es solo a modo de referencia, pero sabemos que hay un modelo, al menos aquí en Argentina, no sé cómo lo vivirán ustedes, después me lo contarán, pero hay una coexistencia, ¿no? Muchas veces los profesionales me dicen, pero Mariela, el modelo de prescindencia fue en la Edad Media, ¿no? De pensar la discapacidad, fue en la Edad Media. Yo digo, la verdad que no. Yo vivo en una ciudad, en la segunda ciudad de Argentina, que es Rosario, es muy cercana a la ciudad de Buenos Aires, y todavía vemos personas con discapacidades en estados de pobreza, muchas veces pidiendo, ¿no? En la calle, o tocando un instrumento y, bueno, haciendo esos actos públicos como para que le den algo de comer. Entonces digo, si eso no es prescindir, si eso no es prescindencia, díganme qué es, ¿no? Eh, entonces, me parece que hay una coexistencia de todos estos modelos en el ámbito profesional y en el ámbito institucional que hace justamente que atraviesen nuestras prácticas, ¿no? A veces tengo profesionales que me dicen, estoy muy centrada en el modelo social y de los derechos, sabiendo los derechos sexuales y reproductivos que las personas con discapacidades tienen, pero a veces la gerencia o la dirección de la institución no me permite hablar de ellos. Entonces, ahí aparece el modelo de prescindir justamente de estos derechos, de inhabilitar la conversación, la pregunta, el lugar para poder hablar de ellos, ¿no? O a veces el modelo médico, digo, aparece de esta forma que no queremos que aparezca, ¿no? Medicalizando, em, terapizando muchas veces una emoción que tiene que ver con lo afectivo o con lo sexoafectivo, ¿no? O patologizando muchas veces esa emoción, ¿no? Yo trabajo con discapacidades motrices, pero también con discapacidades intelectuales, y vaya si la discapacidad intelectual está patologizada, ¿no? Inclusive las expresiones sexuales muchas veces están patologizadas, y damos medicamentos o inhibidores para que estas cuestiones no aparezcan. Eh, y con la palabra rehabilitación yo me enojé y me enamoré nuevamente, ¿no? Me pasaron esas cosas con la palabra rehabilitar. Y yo digo muchas veces que en el ámbito de la sexualidad no pensemos en rehabilitar cuando a veces no hemos habilitado, ¿no? Me parece un acto también de mucha responsabilidad. Muchas veces decimos hay que rehabilitar esta conducta sexual o hay que enseñar, bueno, pero pensemos si esa persona en su historia de vida ha sido habilitada para, ¿no? Para después pensar en rehabilitar. Entonces, nada, es traérselos para que también piensen e identifiquen, ¿no? Cuántas veces estos modelos de pensar la discapacidad aparecen en nuestros trabajos, aparecen en las instituciones en las cuales trabajamos y hacen que los derechos sexuales estén, ¿sí? O no estén, sean visibles o sean absolutamente invisibilizados. Y aquí es donde, bueno, hacemos un stop, ¿no? Necesitamos reflexionar y revisar estos modelos de pensar y trabajar en discapacidad
para ser muy autocríticos, ¿no? Para ser muy, pero muy autocríticos con nuestras propias prácticas profesionales, que no está mal. Yo que trabajo con equipos profesionales, digo, no está mal que nos equivoquemos, no está mal que pensemos en revisar nuestras prácticas, no está mal que digamos con esto no puedo, no está mal que pidamos ayuda, que intentemos no trabajar en un formato isla, como digo yo, y que empecemos, perdón, a pensar en un trabajo más colectivo, ¿no? De equipo puertas adentro. Bueno, y les leo, ¿sí? Vieron que yo al inicio les dije que les iba a traer algunas imágenes de la muestra fotográfica. Leo tiene, bueno, como verán, síndrome de Down, es hermano de una compañera de trabajo. Y quiero contarles algo muy breve. La persona que hacía la fotografía es el fotógrafo Martín Toyel, hace fotografía artística acá en la ciudad de Rosario. Y él comentó, yo hice mucho registro de las sesiones fotográficas y él comentó en un momento que se sintió muy incómodo cuando Leo se empezó a abrir la camisa para lograr esa imagen, ¿no? Que vemos, sensual, erótica, ¿no? Eh, muy, muy seductora. Y Martín, el fotógrafo, dice, realmente me sentí incómodo por mis prejuicios en relación a la discapacidad y me sentí muy incómodo también por los prejuicios que tenía con las personas con síndrome de Down. Nunca me imaginé ver detrás del ojo de fotógrafo esta imagen, ¿no? Tan sensual y tan erótica, si se quiere, de un joven con síndrome de Down, ¿no? ¿Cuántas veces estos mitos hacen que se nos anule justamente el pensar estas personas en relación al erotismo, ¿no? Bueno, y cuando digo mitos, recuerden que son esas creencias que habitan, ¿no? Y que polulan, digo yo, en la sociedad y que atraviesan también muchas veces nuestras prácticas. Una vez una profesional me dice, Mariel, ¿es necesario que todavía hablemos de los mitos en relación a lo sexual y a la discapacidad? Yo le dije, creo que sí, porque los que habitamos y asesoramos los espacios terapéuticos con profesionales, nos damos cuenta que muchas veces somos los propios profesionales los que replicamos estos mitos en nuestras prácticas, ¿no? Y si hay mitos, vaya si hay, yo mencioné algunos nada más para no hacer muy larga la exposición, pero todos estos mitos vulneran los derechos sexuales, ¿no? Todos estos mitos vulneran los derechos reproductivos o no reproductivos de las personas con discapacidad. Desexualizamos, ¿sí? Los angelizamos, establecemos sistemas de sobreprotección y de control, y si hay sistemas de sobreprotección y control, evidentemente va a haber vulneración del mundo de lo íntimo, cuando muchas veces nos suceden esto de tener expresiones sexuales en el ámbito de lo público, es porque justamente, sí, perdón Juan, ¿querías decir algo? Un congelamiento de... Sí, Juan, ¿querías decir algo? Juan Ya, Rosas. yo creo que ya pasó. Ahí está. Bueno, yo porque pienso que quieren decir algo, ¿eh? Por eso me detengo. Les decía que la invasión justamente del mundo de lo íntimo hace a la vulneración de un derecho que es el derecho a la intimidad, ¿no? Y muchas veces como profesionales también invadimos, no es que solo las familias porque dejan abierta la puerta de su dormitorio para vigilarlos y controlarlos, que son situaciones muchas veces que la familia nos cuentan, es un acto de invasión del mundo de lo íntimo, ¿no? Muchas veces en las terapias, ¿no? O en los momentos de rehabilitación. eh, yo he estado en centros de rehabilitación donde trasladan a lo mejor a una persona en ropa interior de un box al otro, ¿no? Y digo, si eso no es una invasión a lo íntimo que tiene que ver con la corporalidad, díganme qué es, ¿no? Bueno, pensar dentro de los mitos que no pueden tener relaciones sexuales coitales, cuando no todas las relaciones sexuales son coitales, o al menos no deben serlo, ¿no? No todas las, de hecho, de nuevo, pensemos en nuestras propias biografías, no todos los encuentros sexoafectivos son coitales con penetración, que no pueden concretar un acto sexual porque no tienen erecciones, cuando, por ejemplo, digo, aquellos que trabajamos con personas con lesiones medulares, que no pueden ser mamás, que no pueden maternar o paternar, que no sienten vergüenza, que son inhibidos, ¿no? Entonces, desinhibidos, perdón, por eso hacen lo que quieren en cualquier lugar. Muchas veces las sugerencias médicas de esterilizaciones, sobre todo en la discapacidad intelectual, o de métodos de anticoncepción impuestos sin brindarle información, que no deben acceder porque no entienden,
¿sí? A contenido de educación sexual, motivar ritos de iniciación sexual en los varones, que muchas veces está impuesto por sus padres, ¿no? O por sus hermanos, quizás mayores. Bueno, entre otros, hay muchísimos, ¿sí? Pero digo, ¿cuánto de estos mitos en realidad habitan los espacios profesionales? Ella es Natalia, bueno, Natalia tiene una historia muy maravillosa con respecto a la maternidad y bueno, ella tiene una enfermedad neurodegenerativa con la cual nació ella y su hermana y siempre cuenta o me contó que cuando quiso ser mamá recorrió muchísimos médicos hasta que uno se animó a decirle, sí, yo te acompaño en esto, si es tu deseo, vamos a hacerlo. Estaremos obviamente atentos a todas las complicaciones que pueda haber. De hecho, se las había planteado tanto a su esposo como a ella. Pero bueno, ambos estaban decididos en querer ser padres. Y bueno, hoy su hija tiene casi 11 años, pero lo cuenta como muy traumático, ¿no? Esa situación de yo como mujer tener que estar pidiendo permiso para poder llegar a la maternidad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para derribar todos estos mitos, ¿no? Y para mí hay algo indispensable que tenemos que hacer en primer lugar, que es generar y habilitar vínculos terapéuticos de confianza. Tenemos que dejar de pensarnos desde esos lugares del saber que tenemos la palabra y la nuestra es la única la palabra del profesional es la única que vale, y generar un vínculo terapéutico amoroso, ¿no? De escucha activa. Habilitar también espacios para la pregunta. Yo digo siempre que si hay profesionales que me consultan y por qué me lo pregunta a mí es en el ámbito de la rehabilitación. Comparten mucho tiempo, están en contacto los cuerpos y se da la pregunta, ¿no? Se da muchas veces el espacio de, bueno, ¿qué hago a partir de ahora, ¿no? Por ejemplo, en las personas con lesiones medulares, ¿qué hago a partir de ahora con este cuerpo que sexualmente hablando se manejaba de esta forma y cómo me voy a encontrar ahora con este cuerpo? Digo, tenemos que estar dispuestos como profesionales a habilitar la pregunta. Espacios también, necesitamos espacios profesionales donde se construyan las respuestas de una forma colectiva. No nos sirve que profesionales trabajen en un formato más aislado. La verdad que tenemos que hacer equipo en este sentido, ¿no? Y todo el equipo tiene que ponerse a pensar en las respuestas. Eh, Hay que generar estos dispositivos de intervención profesional. Dar lugar justamente a nuestros propios temores, como les comentaba antes, incomodarnos. Incomodarnos muchas veces es un recurso para salir de nuestra zona de confort profesional, ¿no? Necesitamos herramientas también educativas, pedagógicas. Yo digo siempre que, bueno, mi labor, mi especialización hace que me pueda acercar tanto al mundo de la educación como el de la salud, pero digo, no podemos hacer prevención en salud sin hacer educación, perdón. Digo, no podemos hacer prevención en salud sin hacer educación, o sea, sin tener la herramienta educativa, ¿no? Creo que de esta forma trabajamos y podemos derribar estos mitos. ¿Quién es? ¿Alguna? Sí, Ceci. No, ayer pedimos cosas, papá. Sí, ayer Sí, comimos Ceci, ¿querías consultarme algo? No, Ceci Linares de Aquino, ¿querías consultarme algo? ¿A dónde? Bien. Y para ir cerrando, ¿no? En estas sugerencias, y digo, en estas sugerencias que tienen que ver con romper justamente estos mitos que históricamente enlazan a la sexualidad o al sentir sexual con las personas en situación de discapacidad, tiene que ver con esto, ¿no? Comprender primero para nosotros mismos como profesionales que la dimensión integral de la sexualidad eh, va más allá de la genitalidad, va más allá de ese consejo que podemos dar o de esa respuesta que podemos dar en un ámbito sexual coital, ¿no? Va mucho más allá. A veces nos consultan, ¿puedo salir con alguien o puedo protegerme con algún dispositivo de higiene o de lo que fuere para poder salir tranquila e ir al cine o irme a un restaurante con amigos? Digo, estas cosas que no tienen que ver solamente con un acto sexual coital, ¿no? Em, que son cosas mucho más simples de la vida diaria, si se quiere. No colocar nunca, yo sé que estas son obviedades, pero a veces está bueno que lo podamos refrescar,
no pensar nunca en la condición de discapacidad antes, porque si no, no vamos a ver nunca ese sujeto o esa sujeta sexual que tenemos detrás, ¿no? Siempre que aparezca la imposición, ¿no?, de la discapacidad motora o la discapacidad sensorial o la discapacidad intelectual, nos va a quitar, nos va a nublar justamente la vista para pensar en ese sujeto también de derecho, de deseo, de placer y de goce, ¿no? Valorar justamente la importancia de los derechos sexuales y reproductivos a la hora de poder asesorar, utilizar contenidos de nosotros aquí, de la educación sexual integral como herramienta educativa y terapéutica, poder pensar la educación sexual en el ámbito de la salud como proyecto institucional. Créanme que hace muchos años que me dedico a esto y no sirve que hagamos una charlita anual o que hagamos una actividad mensual, porque en realidad esto lo necesitamos todos los días. Por eso para mí yo siempre sugiero y de hecho acompaño a los profesionales a generar su propio proyecto institucional, porque es de la única forma, que armemos un proyecto, que nos sentemos a trabajar, que pensemos en que ese proyecto atraviesa, como la médula espinal atraviesa absolutamente a todas las disciplinas, ¿no? Y atraviesa también a todos los profesionales. Obviamente, construyendo espacios de estudio, nos tenemos que poder capacitar, nos tenemos que poder trabajar transdisciplinarmente la temática. Tenemos que poder también pensar en las familias, en el acompañamiento de las parejas sexoafectivas, en el acompañamiento de los amigos, de otros profesionales que quizás acompañen. Tenemos que poder generar sistemas de apoyo. Aquí en Argentina nos está faltando muchísimo material adaptado, ¿sí? Cuando digo adaptado, digo con vocabulario sencillo, con lectura fácil o con recursos sensorios. Nos faltan muchísimo material específico para las propias personas en situación de discapacidad. Nos falta ese material con contenido, con información en relación a la salud sexual que sea accesible, pero que sea accesible para todas y para todos. Digo, que sea accesible para una persona que quizás tiene una discapacidad intelectual y que no comprende de la misma forma que quizás comprende una persona que es usuaria de silla de ruedas, ¿no? O material que tenga un dispositivo específico para aquellas personas ciegas, ¿sí? Por ejemplo. Digo, me parece que tenemos una deuda las y los profesionales con pensar justamente la accesibilidad de todos estos, de esta información. Bueno, adaptar y obviamente reutilizar los materiales de rehabilitación. Muchísimos materiales que ustedes usan a diario eh, pueden ser pensados justamente para un encuentro sexual coital, ¿no? Que facilite, que sea un material eh, que sea amable, ¿no? Que sea amigable. Y quizás no es algo extraordinario que tengan que comprar o gastar, sino que tengan en casa. Quizás en casa no hay una cuña, pero sí hay almohadones, ¿no? Entonces, me parece que, digo, pensando en discapacidades intelectuales, en distintas texturas, tenemos un montón de recursos a la mano como para poder adaptar. Lo que pasa es que nos falta muchas veces sentarnos en equipo a pensar justamente cómo adaptar este material. Em, Tuve la suerte de participar en todas estas publicaciones bibliográficas. Una de las, bueno, Gaby conoce perfectamente la guía de sexabilidad que surgió justamente en plena pandemia, que es una guía que está todo en formato PDF, inclusive de descarga gratuita. Todo lo que ven allí, bueno, el libro de la lesión medular también de relatos en primera persona, el cuidado de familiar con traumatismo cráneoencefálico también. Todo este material es de descarga gratuita. Entiendo que este material también sirve de recurso, no solamente para las y los profesionales, sino también para las personas con las cuales nosotros trabajamos. Por supuesto, quedo a disposición si alguien necesita de ellos. Y siempre termino con, no solamente con mis datos, sino con esta imagen de un querido amigo que se llamaba Sebastián Cripa, que creo que para mí fue vital siempre conversar con él y que de alguna forma, sin querer, pero a la vez queriendo, me llevó también a que yo pudiera definir cuál era mi ámbito de estudio y de especialización y bueno, por eso creo que me quedé siempre en el trabajo con las y los profesionales, ¿no? Me gusta mucho esto de asesorar a los equipos terapéuticos. Y tengo que darle siempre las gracias a él, falleció hace
muy poco tiempo, hace unos meses, así que bueno, siempre lo traigo finalizando mis exposiciones. Y bueno, aquellas cosas ahora nos vamos a poner a conversar, que es lo que más me interesa. Espero no haberlos abrumado con tanta información, pero ahí tienen para contactarse conmigo, no solamente mi correo electrónico, sino también mis redes, en las cuales, bueno, publico y divulgo todo lo que hago. Desde ya, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir, así las veo. Los invito y las invito a que abran sus cámaras y sus micrófonos y nos pongamos a conversar, por favor. Muchas gracias, Mariela, como siempre. Bueno, em, yo le sugiero que hagamos como parte de la reflexión de su sistema de trabajo, qué tan empapados están con el tema, claro, si quieren. eh, y bueno, pues si no, yo les puedo recomendar pueden abrir su cámara, no es necesario levantar la manita. Y sobre todo, Mariela, siempre es muy abierta a apoyarnos cuando tenemos dudas acerca del manejo, porque pues expertos no somos en el tema. Gracias. Sí, Rosario, un gusto. Hola, Hola, hola hola. Mariela, no, un gusto también escucharte. Esta temática es muy, muy interesante. Yo soy psiquiatra de Bolivia y con unos colegas ginecobstetras centroamericanos hemos hecho algún artículo, hemos escrito de la sexualidad y me interesó mucho hablar de la sexualidad en personas que por algún accidente, lesión medular, han quedado absolutamente distintos de lo que eran, ¿no? Entonces, ahí todos estos criterios, he leído un trabajo muy interesante europeo en los que hay unos asistentes de sexualidad, que no son trabajadores sexuales, ¿no? Son personas que van a trabajar y no intercambian goce. Ellos trabajan estimulando, ayudando a la persona que lo requiere, sobre todo con lesión medular, a conseguir el goce sexual, ¿no? Y este trabajo se reducía a las personas que tenían interés, las personas que tenían interés se reducían a aquellos que habían por algún accidente llegado a esta condición. Los que habían nacido con esta condición ni siquiera les interesaba porque se les ofreció a muchas personas. Cuando replicaron este estudio en Uruguay, que es una de las sociedades más avanzadas en educación en Latinoamérica, indica el artículo, pues nadie tuvo interés, ¿no? Los pacientes preguntaban, ¿y para qué? ¿No? Y decían, ¿y qué va a hacer la familia? ¿No? ¿Y qué va a decir mi familia? O sea, ¿cuál va a ser el eco social que iba a tener? ¿No? Ver entrar una persona al condominio donde vivo y que todos saben que tengo mi terapeuta y voy y que es algo. O sea, la vergüenza los acongojaba. Eso quiere decir, me gusta mucho cómo has empezado hablando de nuestra identificación, que la identificación de ellos anterior a esto, a la lesión, etcétera, no estaba bien clarificada y es lo que mayormente pasa con las personas profesionales, etcétera. Así que si muchos revisamos qué pensamos que tenemos sobre nuestra sexualidad, seguro nos quedamos ahí en ese paso, no podemos avanzar al ecosocial, ¿no? Eso es muy importante. Otra cosa, otra situación que he visto en mi práctica es en los retrasos cognitivos severos de mujeres que tienen condición de calle, eran pues proveedoras de lugares de asilo para niños. Entonces, había nomás que practicar ante cero familias, cero redes, había nomás que practicar algo decidido por el médico, ¿no? Por el psiquiatra, por la junta, por el director, por ONANFA, si era un adolescente que había tenido ya 4 o 5 y tenía enfermedades gonorreicas y estaba botada en la calle. Entonces, hay situaciones y situaciones también. Muchas gracias.
No, por María. favor, a vos, Rosario. Es muy interesante lo que vos traes, Rosario, porque no conozco el artículo que me estás diciendo, pero sí conozco la labor del asistente sexual. En realidad, aquí en Argentina, no sé si todo el mundo conoce, la asistencia sexual surge en los años 70 en Estados Unidos, o sea, nos llevan mucho tiempo, digo, a los países latinoamericanos en realidad, y Europa también, o sea, Europa comenzó un poco después, pero quiero decir que hay una película muy buena que se la sugiero, que se llama las 6 sesiones de sexo, The Session, con la actriz Helen Hunt, que cuenta la historia verídica de Mark O'Brien, que era un periodista norteamericano en los años 70, que justamente, bueno, él con secuelas de la polio y a punto ya de finalizar su vida, reclama la asistencia sexual. Él dice, yo no me quiero morir siendo virgen, quiero en realidad estar con una mujer, quiero conocer, quiero poder estar con ese cuerpo, con el propio también. Una película, no sé si la han visto, pero es muy interesante como recurso también. Y ahí muestra, no solamente porque es una historia verídica, sino muestra muy bien la labor de la asistencia sexual, que es como muy bien decía Rosario, no tiene nada que ver con el trabajo sexual, ¿no? Em, Tiene una diferencia enorme porque en realidad lo que plantea la asistencia sexual son sesiones específicas, terapéuticas en relación a lo sexual, que puede ir justamente desde compartir una cena o compartir, mirar una película o bañarse juntos o compartir esto de la intimidad de los cuerpos sin necesidad de llegar a un coito con penetración, ¿sí? O sí, porque por lo menos aquí en Argentina la asistencia sexual, si bien hay una o dos personas nada más que la realizan, una de ellas lo hace, la conozco y lo hace con muchísima responsabilidad, pero digo, está pensada la asistencia sexual para, por lo menos aquí en Argentina, para varones y mayores de edad, ¿no? Que puedan decidir justamente y que puedan comprender la labor que tiene un asistente sexual, ¿no? Que distinto es aquel papá mayor que lleva a su hijo con una discapacidad intelectual a que visite a una trabajadora sexual. Son cosas, son momentos y situaciones completamente distintos, ¿no? Que yo muchas veces esos ritos de iniciación en la discapacidad intelectual no los sugiero, ¿sí? No los sugiero sin información muchas veces, ¿no? Por más que sean varones. Sobre todo cuando se da sin información, porque el registro que queda es bastante traumático. Pero para otro capítulo lo que estamos conversando. Pero bueno, muchísimas gracias, Rosario, por traerlo, porque para mí la verdad es un recurso más que las y los profesionales tenemos, el de la asistencia sexual, si en sus países existen asistentes sexuales, es un recurso más que podemos sugerir, ¿no? Por supuesto no es para todos, por supuesto aquí en Latinoamérica nos falta un paso que Europa sí lo ha dado, que es tener también asistentes sexuales varones que asistan a mujeres con discapacidades. Por lo menos aquí en Argentina no existen varones que hagan asistencias sexuales. No existen tampoco empresas como existen en Europa, que desde su casa y desde su celular Sí. inclusive pueden contratar a una persona para que los asista sexualmente. Pero bueno, me parece que, insisto, es un recurso maravilloso si se entiende bien la labor del asistente, ¿no? Así que bueno, Rosario, gracias por traerlo porque la verdad que un aporte excelente. Sí, Lasi lo sigo escuchando aquellos que quieran comentar, resonar, como decimos aquí, ¿qué quedó ahí resonando de toda la charla? O de hacer una pregunta específica. Me parece que este es el lugar. Bien, sí, sí, Gaby. Era lo que te iba a decir, yo creo que no se animan. Y bueno, perdón, yo siempre digo lo mismo, estamos hablando de sexualidad. Si bien a veces hay una imposición social de que está todo bien, de que no pasa nada, de que hablar de sexualidad lo hacemos como libre de peso, yo siempre
digo que yo hago la asociación, ¿no? De que tenemos una mochilita puesta, una mochila puesta, un bolso puesto y que pesa mucho. Para mí hablar de sexualidad es algo muy sensible, ¿no? Hay que ser muy respetuosos, hay que hablarlo de una forma muy comprometida y también, ¿no? Un poco sabiendo que la otra persona puede incomodarse. Para mí incomodarnos, como les decía anteriormente, es un gran recurso. Cuando algo nos incomoda, nos hace ruidito, es porque, bueno, hay que ir por ahí, hay que empezar a indagar el por qué nos hace ruido o por qué nos incomoda. Eh, Sé que vivirán, me imagino, a mí también me sucede, vivirán en sus trabajos, en sus profesiones, en sus disciplinas, muchísimos momentos en donde quizás lo sexual aparece y no sabemos qué responder o que derivamos muchas veces, ¿no? Yo me encuentro con profesionales que me dicen, yo lo derivo a la psicóloga o yo lo derivo al sexólogo. Y muchas veces no es derivar a la psicóloga o no es derivar a al sexólogo, ¿no? Quizás la pregunta te la están haciendo a vos y no están yendo ni a la psicóloga ni al sexólogo. Entonces es importante poder registrar, bueno, quizás hay algo ahí en el vínculo terapéutico paciente que habilitaste y por eso te están haciendo la consulta a vos, ¿no? Imagínense que nosotros siempre decimos con la doctora Melina Longoni, también lo charlamos siempre, los pacientes dan muchas vueltas para preguntar acerca de su sexualidad, ¿no? Genera mucha vergüenza. Entonces, que nosotros les respondamos, te voy a derivar a otro profesional, es como, wow, ¿por qué hice tanto esfuerzo para que a la que te estoy preguntando es a vos, porque te tengo confianza, ¿por qué me derivas a otro profesional, ¿no? Digo, estas cosas me parece que a veces, por eso digo, la escucha activa que tenemos que tener los profesionales, ¿no? La escucha activa es justamente esto, estar con todas esas antenas bien atentos a que, bueno, si la pregunta me la está haciendo a mí es porque yo le genero la confianza de la respuesta, ¿no? Pero de todos modos, no vamos a exigirles que pregunten, sino, bueno, yo quedo a disposición de lo que necesiten. Entiendo también de que muchas veces genera cierta incomodidad hacer preguntas específicas de la labor que realizamos frente a otros profesionales, por eso les dejé ahí mis redes, mi correo para que se pongan en contacto, inclusive si necesitan algún tipo de material, ¿no? Muchas veces los que nos especializamos más en esto, sobre todo en la educación sexual, o como me gusta a mí decir, a veces reeducación de estos cuerpos sexuales, tenemos cierta acceso a cierta información que quizás ustedes no tengan, entonces podemos hacer un lindo trabajo en conjunto. Así que quedo a disposición de lo que necesitan. No necesariamente tiene que ser ahora, quizás después de que la conversación, de la conversación que hemos compartido surjan algunas dudas. Muchísimas gracias, Mariela. Bueno, yo creo que la verdad es que este tema sí es relevante. Em, yo lo que te puedo decir es que incluso con mis compañeros y profesionales de salud, que yo trabajo en varios centros de rehabilitación, el simple hecho de ponerle a la psicóloga, empezar a trabajar sexualidad en el paciente con discapacidad o empezar a ver la parte de la adolescencia y ir orientando a las familias de cómo ir manejando este paso que a mí me toca ver mucho de los adolescentes y pues que ellos sepan que son seres sexuales, cuesta trabajo, ¿no? Y no saben cómo abordarlo. Pero yo creo que viene de parte del la formación que tuvimos y de esos conversatorios donde uno también tiene que asimilar y aceptar que también tiene esa sexualidad y verlo de una manera natural y con respeto para poder abordarla con nuestros pares, ¿no? Entonces, yo creo que es un camino largo, pero que cada vez se van visibilizando más los derechos de las personas. Entonces, muchísimas gracias. Pues ya tomaron sus datos. Pueden acercarse con ella, la verdad, con toda la confianza. A mí me ha apoyado muchísimo y pues ojalá puedan apoyarse con ella y que resuelvan nuestras dudas en privado. Por supuesto, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras siempre. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muy amables. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, Rosario.